Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de análisis combinatorio y nos vamos a centrar en lo que es la permutación circular y permutación con repetición. Dentro del análisis combinatorio hay varios temas. Veamos dónde estamos ahorita. En los anteriores videos ya vimos qué es la permutación y lo que es la variación. El día de hoy nos toca la permutación circular y la permutación con repetición. Entonces veamos de qué se trata cada uno de estos. Primero empecemos con la permutación circular. Permutación circular es cuando se tiene que ordenar a los elementos alrededor de un elemento cerrado, por ejemplo una mesa redonda. Para esto se utiliza una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Simplemente n-1 factorial, en donde n es la cantidad de elementos que vamos a trabajar. También puede darse el caso de que dos o más elementos siempre deban estar juntos, para lo cual se resta el total de las personas que conforman este grupo. La respuesta será el producto del factorial de cada uno de estos resultados. A ver, vamos a entender esto. Vamos primero con la permutación circular, lo simple, lo básico. Vamos a suponer de que a mí me invitan a una reunión de ex compañeros de mi universidad y decidimos sentarnos en una mesa redonda en donde tenemos estos puestos. Cada quien está sentado de esta forma. A, B, C, D, E y F, ¿de acuerdo? Ahora, no queremos sentarnos así. Hay un pequeño problemita entre estas dos personas y queremos que se sienten de manera separada. Por lo tanto, se mueven y ahora se sientan así. A, B, C, D, E y F. Ahora mi pregunta es, ¿se movieron o no se movieron? De moverse, sí se movieron. De movernos, sí nos movimos. Pero se alteró el orden. El orden, si ustedes revisan, no se alteró. Cada persona tiene los mismos vecinos. Es decir, vecino de la A es la F y la B. Aquí también vecino de la A es la F y la B. Vecino de E es F y D. Aquí vecino de la E es la F y la D. Es decir, en un elemento cerrado puede darse ese caso, en donde las personas se empiecen a mover, pero el orden siga siendo el mismo. Recuerden que lo que nosotros estamos analizando es el orden de los elementos. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, vamos a decir que una persona se queda quieta y el resto se mueve. Entonces, ¿cómo sería? A ver, vamos a poner el mismo ejemplo. Tenemos aquí A, B, C, D, E y F. Nos vamos a mover, pero para evitar esto vamos a decir persona A, tú no te vas a mover, tú te vas a quedar quieta. Es decir, la persona A va a estar ubicada aquí y el resto sí se mueve. Aquí estaría F, aquí B, aquí C, aquí D y aquí E. Ahora, si ustedes revisan, ya pueden darse cuenta de que el orden de las personas es distinta. Cada quien ya tiene diferentes vecinos. Por ejemplo, aquí vecino de la A era la B y la F. Aquí vecino de la A es la E y la F. Por lo tanto, ya hemos cambiado el orden de mis elementos. Ese es el pequeño problemita que tenemos con permutación circular. Entonces, siempre que a nosotros se nos venga a la cabeza permutación circular, lo primero que deben acordarse es esto. Una persona se queda quieta, el resto se mueve. Por eso dice n-1 factorial. En este ejemplo, nosotros tenemos un total de 6 personas. Si yo quiero saber de cuántas formas se pueden sentar, simplemente sería 5 factorial, que eso es 120. Eso es todo. Así de sencillo es esto. Vamos con un ejemplo. En una mesa circular se sientan 8 personas. ¿De cuántas formas distintas se pueden sentar? Como son 8 personas, como tenemos un total de 8, por definición, ¿qué deberíamos hacer? Uno se queda quieto y por lo tanto sería 7 factorial. Eso sería 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y ya tendría yo mi respuesta. Sigamos. Vamos con un pequeño ejemplo. ¿De cuántas formas se pueden sentar 7 personas alrededor de una mesa circular si dos de ellas siempre deben estar juntas? Ahora, aquí tenemos nosotros algo un poco diferente. Dice que son 7 personas alrededor de una mesa circular y dos de ellas siempre deben estar juntas. Dibujemos eso. Entonces sería persona A, B, C, D, E, F y G. Entonces aquí tengo yo 7 personas. Y dice que el ejercicio que dos de ellas siempre deben estar juntas. Vamos a suponer que los que siempre van a estar juntos son estos dos de aquí. ¿De acuerdo? Según la definición, una persona debe quedarse quieta. Esta persona siempre debe estar afuera del grupo que no se van a separar. Es decir, le vamos a dejar quieta a la persona G. Y ahora vamos a contar cuántos elementos se mueven. 1, 2, 3, 4 y 5.
Como la persona E y la persona D siempre van a estar juntos, les vamos a tomar como si fueran un solo elemento. Entonces, ¿cuántos elementos se mueven? Otra vez, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 elementos. Por lo tanto, sería 5 factorial. Ahora, también podría darse el caso de que estas dos personas dentro de su propio grupo también se puedan mover. ¿De cuántas formas pueden moverse esas dos personas? De dos formas. Técnicamente sería 2 factorial formas. Multiplicamos eso y ya tenemos nuestra respuesta. 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 120. Y 2 factorial, que es 2 por 1, que es 2. 120 por 2 me da 240. Por lo tanto, ha habido 240 formas en las que 7 personas se pueden sentar en una mesa circular y 2 de ellas siempre deben estar juntas. Vamos con otro ejemplo. ¿De cuántas formas se pueden sentar 9 personas alrededor de una mesa circular si 3 de ellas siempre deben estar juntas? Entonces vamos a dibujar esto. Tendría la persona A, B, C, D, E, F, G y H. Y ahí tendría yo a mis 9 personas. Ahora, el ejercicio dice que 3 de ellas siempre deben estar juntas. Entonces vamos a suponer que son estos 3 los que deben estar juntos. Como me dice permutación circular, nosotros debemos acordarnos de que uno siempre se va a quedar quieto. Entonces vamos a dejar quieta a esta persona de aquí, la persona A. Entonces, ¿cuántos elementos se mueven? 1, recuerden que estos 3 como siempre van a estar juntos, se les toma como si fuera un solo elemento. 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto sería 6 factorial, pero eso tenemos que multiplicarle por el factorial del grupo pequeño, es decir, por 3 factorial. 6 factorial, que si ustedes lo desarman les va a dar 720, y 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, que me da 6. Multiplicamos 720 por 6 y nosotros ya tenemos nuestra respuesta. 720 por 6, que me da 4320. Por lo tanto, ha habido 4320 formas en las que 9 personas se pueden sentar en una mesa circular y 3 siempre deben estar juntas. Vamos con otro ejemplo. Dice, ¿de cuántas formas se pueden sentar 100 personas alrededor de una mesa circular si 6 de ellas siempre deben estar juntas? Entonces no vamos a hacer un super círculo, encerrar 6 personas y después empezar a contar. Vamos a hacerlo más rápido. Ya que entendimos lo de arriba, vamos ahora a restar. Simplemente sería 100 menos 6. Esto me da 94. Por lo tanto sería 94 factorial por 6 factorial. Eso es todo. Miren acá arriba. Si nosotros restamos 7 menos 2 me daría 5 factorial por 2 factorial. Lo mismo que encontramos antes. Acá sería 9 menos 3, sería 6 factorial por 3 factorial. Y si nosotros ponemos otro ejercicio, dice que son 35 personas alrededor de una mesa circular y 4 de ellas siempre deben estar juntas. Sería 35 menos 4. Eso me da 31 factorial por 4 factorial. Resolvemos cada uno de los factoriales, multiplicamos y yo tengo mi respuesta. Eso es para permutación circular. La verdad es algo muy sencillo, es muy fácil de entender. Vamos con permutación con repetición. Puede darse el caso de que haya elementos que se repitan. A ver, veamos qué dice la teoría. Una permutación con repetición se suscita cuando uno o varios de los elementos se repiten algunas veces, para lo cual podemos utilizar la siguiente fórmula. Sería una permutación de n elementos en donde r, s y t se repiten, sería n factorial sobre r factorial por s factorial por t factorial. A ver, ¿qué significa eso? Vamos con un ejemplo, así se entiende más fácil. Dice, ¿de cuántas formas se puede ordenar las letras de la palabra hipopótamo? Primera cosa, el orden de las letras sí es importante. Ya quedamos que el orden de las letras de una palabra sí es muy importante. Por lo tanto, hipopótamo está dentro de la permutación. Ahora, es una permutación con repetición. ¿Por qué con repetición? Porque si ustedes se dan cuenta, hay letras que se repiten. Por ejemplo, la P y la O se repiten. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente será el total de letras. ¿Cuántas letras tiene hipopótamo? 10 letras. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras. Y eso dividido para las letras que se repiten. Es decir, la P se repite 2 veces. Por lo tanto, 2 factorial por culpa de la P.
y la O se repite 3 veces. Por lo tanto sería un 3 factorial por culpa de la O. Eso es todo. Nosotros resolvemos esto y nos va a quedar 302.400. Les dejo a ustedes como tarea de que comprueben este resultado. Ya sabemos cómo resolver factoriales. Por lo tanto, solo es cuestión de resolver. Vamos con otros ejercicios. Dice, con 4 líneas y 3 rayas, ¿cuántas palabras con código Morse se pueden hacer? El código Morse es un tipo de escritura, es un tipo de comunicación que se basa en líneas y puntos. Y dependiendo del orden de las líneas y de los puntos, a mí me va a dar una palabra o un mensaje distinto. Por lo tanto, sí es importante el orden. ¿Cuántos elementos tenemos? Tenemos 7 elementos. Pero de esos 7 elementos, 4 son líneas, 4 líneas se repiten y 3 son rayas. Por lo tanto, sería simplemente 7 factorial dividido para 4 factorial por 3 factorial. Simplificando eso me daría 35. Eso es todo para una permutación con repetición. La verdad es algo bastante sencillo, solo es cuestión de repasar bastante. Muchísimas gracias por su atención y en los siguientes videos terminaremos los demás capítulos sobre análisis combinatorio.